Hola chicos, ¿qué tal? Una vez más estoy aquí de vuelta, gracias por estar aquí y bueno, vamos a seguir con este estudio del libro de Primera de Timoteo. En el último video estuvimos viendo el capítulo 1 igual, el verso 1 y 2. Hoy vamos a continuar con este capítulo de Primera de Timoteo. Y bueno, antes de comenzar, primeramente quiero darle las gracias a todos los que me estuvieron escribiendo por el Instagram, por el Facebook. Y tú también, si quieres conversar, si tienes alguna duda, si quieres hablarme, puedes hacerlo al inbox de mi Instagram. Ahí contesto más rápido. Búscame como @elcuartoderodo o puedes hacerlo también al inbox de mi Facebook. Y bueno, ya. Siguiendo con nuestro devocional, porque no quiero... tengo que dejar de golpear este micro. Ayúdenme en sus oraciones para que deje de golpear este micro. Y bueno, sigamos. Mejor dicho, vamos a seguir con este estudio del libro de Timoteo. Y vamos hoy día a ver capítulo 1, versos del 3 al 7. Sí, hoy día vamos a ver muchos más versículos. Porque entonces esos 5 capítulos, 5, 4... 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 5 capítulos. Vamos a estar viendo un tema muy interesante que se llaman falsas enseñanzas. Así que vamos a leerlo y quiero que me acompañen. Como la vez pasada, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, porque es una versión mucho más sencilla. Así que les pido que me acompañen en la lectura. Dice, 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 al 7. Como yo te rogué al irme a la región de Macedonia, aquí está hablando Pablo a Timoteo, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo, quédate en Éfeso, para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas llevan solamente la discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios que se vive en la fe. El propósito de esta orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. Quieren ser maestros de la ley de Dios cuando no entienden ni lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. Ok. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ya, bueno, en resumen, así cortito. Pablo se está yendo a Macedonia, o mejor dicho, ya se fue a Macedonia, ya está en Macedonia. Vos le está escribiendo una carta a Timoteo de Macedonia, Éfeso. Ya. Y Pablo le dice en esta carta a Timoteo, como yo te dije antes de irme a Macedonia, quiero que tú te quedes en Éfeso. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en la iglesia de Éfeso? ¿Qué cosa? Habían ciertas personas que estaban enseñando ideas falsas, ¿no? Y Pablo le instruyó a Timoteo diciéndole, a estas personas mándalas a callar. No quiero que estén hablando ideas falsas dentro de la iglesia. ¿Y qué eran esas ideas falsas que se estaban hablando en la iglesia de Éfeso? Dice que eran ideas falsas, dice que eran cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados, decía, ¿no? Y estas cosas llevan solamente la discusión. ¿Qué es lo que pasaba? Dice que habían leyendas y tradiciones acerca de personajes de la historia bíblica que algunos pretendían incorporar a la fe cristiana, ¿no? O sea, habían personajes, ¿no?, bíblicos que se habían mencionado por aquí y por allá, y había una discusión en la iglesia entre si deberían incorporarlos dentro de la doctrina o a la fe cristiana. Recordemos que en esta época todavía la Biblia, la revelación de Dios no estaba completa, la Biblia no estaba completa, entonces había muchas discusiones acerca de si deberían entrar o no deberían entrar, y no, si tal persona tuvo contacto realmente con Cristo, si tal persona no lo tuvo, y empezaron a generarse discusiones que en verdad no venían al caso. ¿Por qué? Recordemos que aquí la iglesia está recién comenzando, ¿no? Pablo está haciendo sus viajes misioneros para predicar la palabra. Y como la iglesia recién estaba comenzando, la labor primordial de la iglesia era, ¿cuál? Predicar el evangelio, o sea, predicar a Cristo. Pero la iglesia de Éfeso, por ejemplo, empezó a desviarse de este camino. Dejó de predicar el evangelio para perder el tiempo en discusiones, como dice Pablo, ¿qué cosa? En ideas falsas, y en cuentos y cuestiones interminables que llevan solamente a la discusión. O sea, empezaron a discutir sobre personajes y todo lo demás, y cosas que no venían al caso en el momento en que la iglesia debería estar predicando el evangelio. Entonces Pablo le dice a Timoteo, a estas personas, mándalas a callar.
¿Por qué? ¿No? Y porque ¿cómo se llama? Y como dice Pablo en el versículo, en el versículo que estamos leyendo, el versículo 4, no, estas cosas no ayudaban a conocer el designio de Dios, o sea, la voluntad de Dios, no, que se vive en la fe. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es que tanta discusión por si tal persona o no tal persona debería ser incluida en la fe, no, en la historia bíblica, estaban perdiendo el tiempo más en eso y no estaban ejercitando la fe, no estaban predicando el evangelio, y eso era algo que Pablo dijo, no, eso debe terminar. Ahora, ¿por qué es importante nosotros saber esto hoy en día? Hoy en día, mis queridos amigos, hay muchas iglesias que están cometiendo exactamente el mismo error que estuvo cometiendo la iglesia de Éfeso en este tiempo. Hay muchas iglesias hoy en día que se desvían de la labor principal de la iglesia, que es predicar el evangelio, y empiezan a enseñar, como dice acá, ideas falsas, ¿no? Se quieren meter al misticismo de la espiritualidad, supuestamente, ¿no? Y empiezan a predicar. No sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado, que muchas veces yo he ido a algunas iglesias y literalmente el sermón habla de poder, habla de prosperidad, habla de mucho de sanación, cosas que no son en sí malas, pero cuyo mensaje central era solamente ese. Y eran iglesias en las que todos los días, todos los domingos o cada reunión, el mensaje siempre era el mismo. O bien prosperidad, o bien solamente sanación, o bien solamente revelación del Espíritu Santo. Y eso era todo lo que predicaban. Pero en ningún momento yo escuché que hablaran del evangelio. Yo en ningún momento escuché que hablaran de Cristo y la cruz de Cristo y que predicaran sobre el perdón de pecados y el arrepentimiento. No escuchaba eso. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y mi espíritu se contristaba. Y eso es por qué. ¿Y por qué sucede esto? Porque lamentablemente hoy en día, así como en la iglesia de Éfeso en este tiempo, hay muchas iglesias que se están desviando del mensaje correcto. ¿Y cuál es este mensaje? ¿No? Y mira lo que dice el versículo 5. Este es el mensaje verdadero, chicos. ¿Cómo diferenciar un mensaje falso, una doctrina falsa? ¿Cómo saber si un predicador realmente está hablando de parte de Dios? Mira lo que dice el versículo 5. Dice, el propósito de esta orden, y es lo que está diciendo aquí Pablo, o sea, ¿por qué? O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿por qué te estoy mandando a ti, Timoteo, a que mandes a callar a estas personas? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Tanta discusión sobre temas triviales en la iglesia, no solamente habían alejado a la iglesia de la sana doctrina, sino que también habían empezado a crear rencillas dentro de los miembros de la iglesia. Y no sé si a ti te ha pasado, pero en mi iglesia me ha pasado también, que yo conozco, ¿no?, amigos que por diferencias doctrinales, que yo soy calvinista, que yo soy arminiano, ¿no?, que yo soy postribulacionista, que yo soy pretribulacionista, y esas posturas teológicas, que son bastante triviales en verdad, yo he conocido a amigos dentro de mi iglesia que se han separado, se han dividido y literalmente ya no se frecuentan porque sus posturas teológicas no eran compatibles. Y esto pasaba también en la iglesia de Éfeso. Y esto, chicos, no puede pasar. Mira, tú dentro de una iglesia, por ejemplo en la mía, yo tengo amigos y conocidos que vienen de diferentes tipos de iglesia. Algunos se han convertido en la iglesia donde yo soy, otros no, otros vienen de otras iglesias y bueno, por cuestiones de distancia se han venido a congregar a la que estamos ahora. O sea, en mi iglesia tenemos una mezcolanza de diferentes tipos de trasfondos y diferentes personas que vienen de diferentes tipos de trasfondos eclesiásticos y teológicos, etc. Pero eso no puede ser un factor para que dentro de la iglesia tengamos discusiones o haya roces. No debe ser. Y eso es lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo.
Estas discusiones que están teniendo ahí en la iglesia de Éfeso van a desembocar en discusiones interminables que van a terminar en que los hermanos y en que la iglesia se separe. Y esto Pablo no quería que sucediera, por eso le dijo a Timoteo, cállalos, basta de discusiones. Centrémonos en el mensaje verdadero. Chicos, existen muchas posiciones teológicas, existen muchas posturas, si lo podemos llamar de esta manera, pero al final y al cabo, el mensaje central de la Biblia y el mensaje central grabado en nuestros corazones como cristianos es el Evangelio. Es el amor de Dios a través de Jesucristo en nuestros corazones. Y ese es el tema en el cual tú y yo deberíamos centrarnos para hablar, conversar y predicar. No en posturas teológicas, no perdiendo el tiempo hablando de que si yo creo eso, que si yo interpreto esto, que qué versión de la Biblia yo uso, ¿no? Que tú usas NBI, ¿no? Que estás mal, vas a arder del infierno, ¿no? Que la sacrosanta Reina Valera y no hay otra. O sea, son cosas que no vienen al caso discutir. Y que no vale la pena discutir, de verdad. De repente estoy exagerando un poco. Pero a lo que voy es que nosotros deberíamos centrarnos solamente en el amor de Cristo. Y eso debería unirnos, no separarnos. ¿Te imaginas que una discusión teológica o por diferencias de posturas dentro de la iglesia hubiera separaciones? ¿No? Que nos separáramos y nos dividiéramos como los amigos que yo les estoy contando que pasó. Lamentablemente ellos no estuvieron de acuerdo con la doctrina, o sea, con la forma en que no ni siquiera con la doctrina, no estaban de acuerdo con la forma en que se llevaba, o la forma, en las maneras que se llevaba la iglesia, y decidieron separarse, y se fueron, o porque habían hermanos que tenían una interpretación, una postura diferente de la palabra, o sea, una posición teológica distinta, y se fueron. Esas cosas no deberían pasar. Porque al final lo que nos une es el Evangelio. Y eso es lo que dice Pablo acá, ¿no? Y a mí me encanta el versículo 5, y me quiero centrar en esto. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto? Era, ¿qué cosa? Que nos amemos los unos a los otros en el amor que proviene de un corazón. Mira, tres cosas. Uno, el amor proviene de tres cosas. De un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Y esas son las tres cosas que deberían habitar en nuestros corazones. Esas son las tres cosas que deberían unirnos como cristianos, ¿no? Y esa es la verdadera enseñanza, chicos. La verdadera enseñanza de la palabra de Dios es el Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor. Es algo que muchas iglesias hoy en día lamentablemente han perdido. El amor. Cuando yo escucho un montón de prédicas en las que sí se habla, por ejemplo, se habla de pecado, se habla de juicio, se habla de muchas cosas, pero y es bueno hablar de eso, no digo que esté mal, está bien, pero también se tiene que predicar del amor de Dios. Es como que yo te predico el Evangelio y te digo, oye, ¿sabes qué cosa? Sí, arrepiéntete de tus pecados, porque si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Arrepiéntete, cochino pecador. No, algo así. Y ahí termina mi mensaje. Y, oye, ¿y el resto? ¿Y no me vas a predicar? ¿Y qué pasa? Ya, me arrepiento, pero ¿qué más? Y si tú te arrepientes, el amor de Dios estará sobre ti y el don del Espíritu Santo estará contigo. Él te perdonará tus pecados. Él abrirá tu corazón hacia Él y te dará perdón de pecados, amor y la vida eterna. Ese es el Evangelio completo. No podemos predicar una cosa sin la otra. Y ese es el Evangelio que tenemos que predicar. Esa es la doctrina y esa es la enseñanza verdadera. Entonces, chicos, en la iglesia que vayan, mensajes que escuchen, siempre traten de discernir si lo que están escuchando y viendo es el Evangelio completo. Y si es realmente, porque el Evangelio completo es el verdadero Evangelio. Un Evangelio incompleto no es el Evangelio y no es el mensaje de Dios. No. Todo mensaje debe siempre desembocar en Cristo, en su sacrificio y en su perdón. Y eso es importante para nosotros saber discernir si una iglesia es verdadera o no, si la enseñanza es verdadera o no.
¿Por qué? Porque no queremos que nos pase lo que la iglesia de Éfeso. No, dice que algunos se desviaron de esto, o sea, de este mensaje de amor. Eso es lo que dice el versículo 6. Algunos se han desviado de esto. ¿De qué? Del mensaje de amor, del verdadero evangelio. Muchas iglesias, como en la época de la iglesia de Éfeso, como hoy en día, se han desviado de este evangelio de amor. Y dice, y se han perdido en inútiles discusiones. Quieren ser maestros de la ley de Dios cuando no entienden ni lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. Y ese es el peligro de enseñar una falsa doctrina. Ese es el peligro de enseñar de predicar una enseñanza falsa. Que llega un punto en que te alejas tanto del verdadero mensaje del evangelio, que llega un punto en que ya no sabes ni siquiera de lo que estás hablando. No sabes. Y ahí te das cuenta cuando una iglesia empieza a caer en un círculo de palabrerías y de mensajes sensacionalistas y de doctrinas que se alejan del verdadero mensaje bíblico, ¿no? Porque empiezan a caer en un círculo vicioso de discusiones tontas y que ya no saben a dónde llevarlas. Y lamentablemente hoy en día hay muchas iglesias y muchos predicadores que han llegado a este punto. Y por eso que tú escuchas todos sus mensajes y todos sus mensajes son exactamente lo mismo. Es el mismo bendito mensaje todo el tiempo, ¿no? Que obviamente no es un mensaje no es el mensaje del evangelio, es cualquier otra cosa. Es prosperidad, es poder y revelación nada más, o es solamente juicio y condenación y que todo el mundo es pecador menos ellos. O sea, es el mismo mensaje una y otra vez y gritaderas y supuestas manifestaciones del espíritu y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ya se perdieron del mensaje verdadero, que es el mensaje del evangelio. Y hay muchas iglesias así, lamentablemente. No estoy diciendo que las cosas que he mencionado ahorita están equivocadas. No. ¿Hay revelación del Espíritu? Sí, claro que sí. ¿Dios quiere prosperarnos? Claro que sí. ¿No? La predicación de arrepentimiento para perdón de pecados también es bueno, pero no solamente eso. Es completo. Una vez más lo digo. La enseñanza verdadera, el verdadero evangelio es completo. Se tiene que enseñar toda la revelación bíblica, no centrarnos solamente en una cosa. Y ese es el peligro de una enseñanza falsa. Cuando nos quedamos solamente con la parte del evangelio que queremos predicar, con la parte que nos gusta, con la parte que nos conviene, estamos predicando una enseñanza falsa. El evangelio es completo. O es todo, o mejor que no sea nada. Si no vas a predicar el evangelio completo, mejor cállate la boca. Y es justamente lo que aquí Pablo le estaba mandando a Timoteo a que dijera a la iglesia de Éfeso. O predican el evangelio, o predican este mensaje de amor, o mejor se callan. Y con eso quiero terminar, chicos, para concluir. Una vez más, como les dije, el mensaje del evangelio es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor. Cristo murió en la cruz por amor a nosotros. Y ese es el mensaje del evangelio. Ahí no hay mucha discusión que hacer. Ahí no hay posiciones teológicas. Allí no hay que si crees en eso, que si crees en el otro. No, el mensaje del evangelio es clarísimo. Es el mensaje más claro de la Biblia. La Biblia tiene muchos misterios. Tiene muchas revelaciones, es cierto. Que necesita mucho estudio. Pero el mensaje más claro y más simple de toda la Biblia es el evangelio. Cristo viniendo al mundo y muriendo por nuestros pecados por amor a nosotros. Y ese es el mensaje que tú y yo debemos predicar hoy en día. Que nuestro corazón y que nuestra boca jamás se aparte de la verdadera enseñanza de Dios. Que nunca se aparte del verdadero evangelio. Que nunca se aparte de la verdadera doctrina. La doctrina del amor de Dios hacia el mundo. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar hoy en día más que nunca como iglesia. Amén. Bueno, chicos, eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Espero que el video no haya sido muy largo. Y nos estamos viendo próximamente, una vez más, no sé cuándo. Espero poder hacer estos videos cada vez más seguido. Y nada, chicos, los quiero un montón. No se olviden que pueden escribirme al Facebook y al Instagram. Escribirme un mensaje si quieren hablar o discutir o conversar de lo que sea. Si les puedo ayudar en algo, para eso estoy. Para eso hice este canal. Para poder estar con ustedes y para poder ayudarlos en todo lo que pueda, así como Dios me ayudó a mí. Los quiero bastante, chicos, y ya nos estamos viendo en un próximo video y vamos a seguir con ese estudio del libro de 1 de Timoteo. Los quiero un montón, un abrazo, hasta luego.